Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a quienes nos siguen en este canal de videos y de informaciones que tenemos acerca de la historia del derecho y de diversos aspectos también de la historia, no solamente de Chile, sino que también a nivel latinoamericano. El video que les quiero presentar hoy es un trabajo que se me pidió para hacer en una universidad del Perú y que tiene que ver con el rol de la mujer o el sistema al cual estaba sometida la mujer casada dentro del mundo indiano o dentro de la época colonial americana, como se le conoce más tradicionalmente, ya sea a nivel chileno o también a nivel latinoamericano. Así que los invito a ser parte de este video, a ser parte de este pequeño tutorial respecto a cómo podemos de alguna manera estudiar el rol de la mujer en el sistema indiano. Vamos primero a unas consideraciones temporales respecto a qué nos vamos a referir. Nosotros nos vamos a referir al periodo que se extiende desde la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahani, ese 12 de octubre de 1492, en que comienza el periodo de conquista de América y posterior llamado colonia o época de establecimiento de las instituciones hispánicas indianas en nuestro continente americano. Durante ese tiempo, la sociedad que se va a generar o el sistema social que se va a generar en América va a ser el de castas cerradas. Van a existir grupos sociales que no van a poder tener movilidad entre sí. Van a existir el grupo de españoles, el grupo de criollos, el grupo de mestizos, de indígenas, de esclavos o negros, etc. El indígena nunca va a llegar a ser mestizo ni va a bajar a ser negro, por razones obvias y lógicas. Y el español, obviamente también, que está en la punta y en la cabecera, siendo representado por las grandes autoridades que van a regir los destinos de Indias o los destinos de los distintos conglomerados o divisiones administrativas que existan en América, no van a bajar de categoría, ya que no pueden dejar de ser españoles. Por ende, cada grupo social, cada estamento dentro de esta pirámide cerrada, estática, va a tener una regulación legal propia. Cada uno va a tener un estatuto legal al cual deberá someterse. Van a haber leyes especiales para indígenas que van a poder ser usadas solamente por indígenas. Van a haber leyes especiales para los mestizos, para los criollos, para los españoles, para los negros, para los esclavos. Cada uno va a tener su propia legislación. Y esa legislación muchas veces va a pasar hacia las repúblicas. Hay que recordar que hay un periodo, el primer periodo de lo que es la independencia americana, en que los países adoptan dentro de lo que es la esfera de su derecho privado el derecho indiano o el derecho que existía dentro de la regulación hispánica en las tierras ahora independientes. ¿Por qué se va a hacer eso? Porque el derecho privado va a ser el último en evolucionar, ya que lo primero que se necesita es evolucionar el derecho público, o sea, crear el Estado, crear el sistema por medio del cual se va a generar esta institucionalidad y luego vamos viendo lo que son los derechos entre particulares. Sin perjuicio de esa línea temporal, de ese viaje temporal que hemos hecho muy rápido, no podemos detenernos mucho ya que nos lleva a otros temas, vamos a ver que hay una constante dentro de lo que es la historia, que es el hecho de mirar en menos a la mujer, especialmente por la historiografía del siglo XIX y del siglo XX. Hasta fines del siglo XX, la mujer historiográficamente no va a ser considerada salvo como un objeto eh, de curiosidad o dentro de la fenomenología, de ver algo como extraño, algo que llame la atención, algo novedoso. El caso chileno, por ejemplo, de la mujer conocemos muy poco,
Ahora se está conociendo mucho más gracias a las investigaciones de grandes historiadoras que se han dedicado al tema de la mujer, pero hasta el siglo XIX y principios del siglo XX, incluso hasta la mitad del siglo XX, la mujer en la Edad Media, lo más característico era la Quintrala, conocida como esta mujer mala, esta mujer que tenía relaciones con sus esclavos, que era hechicera, que era bruja, que era descendiente de otra bruja, etcétera. Más o menos ese era el sentido que se le tomaba a la mujer dentro de el sistema historiográfico. Hasta el día de hoy, en que por lo menos aquí en Chile la historiografía ha ido variando y la mujer ha tomado un papel primordial también dentro de lo que es la historia, que ha dejado de ser la historia de los caudillos, la historia de los personajes que eran solamente los héroes, y ha pasado la mujer también a ser parte dentro de esta otra historia que es la historia de todos, la historia que vamos constituyendo todos día a día. En base a eso, en base a lo que señalábamos, esto de menospreciar a la mujer, no es algo que solamente la historiografía se lo debamos, sino que también dentro de esa época, dentro del siglo de oro, vámonos bien atrás, vámonos a lo que es este periodo de conquistas y colonia en América. Dentro del siglo de oro español, el siglo de oro europeo, también era muy mal vista la mujer. Francisco de Quevedo, uno de los grandes de ese siglo de oro, señala, por ejemplo, que las mujeres son hechas para estar en la casa, no para andar vagando. Sus gustos han de ser los de sus maridos, participados, no propios. El llevarlas a fiestas mueve tal vez al que las ve, si son feas, a desprecio, si son hermosas, a concupiscencia. La mujer es vista como un objeto. Su principal detractora de todo esta idea machista o misógena de la mujer es María de Sayas Sotomayor. Porque las almas no son hombres ni mujeres, ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y nosotras no podamos serlo? La primera quizás, obviamente no es la primera, pero sí es una de las primeras voces dentro de lo que es el feminismo que va a luchar contra este machismo impuesto, especialmente en esas épocas antiguas europeas, la época del siglo de oro. Ese paradigma de la mujer queremos de alguna manera desvirtuarlo, queremos estudiarlo, queremos conocerlo. Sé que un video de 20 minutos o 30 minutos, no sé lo que vaya a durar esto, nos va a agotar el tema, pero sí nos va a dar luces para seguir investigando. Vamos a el tema que nos convoca. Nosotros lo que vamos a ver es el rol, los derechos, las facultades que va a tener la mujer casada en Indias, o sea, la mujer casada aquí, específicamente en América. Eh, no quiero adentrarme si es que, porque tuvo variaciones la legislación que existía, ya sea en el Asia español o en otras localidades distintas a América que también son parte del dominio español en este tiempo. Nos vamos a centrar en lo que ocurre en América y vamos a tratar un poco también de ver alguna cosa aquí en Chile. ¿Qué es lo que vamos a ver? Obviamente estamos viendo a la mujer casada, por tanto tenemos que ver lo que es esta potestad marital. La mujer va a estar casada, va a contraer el vínculo matrimonial, un vínculo sagrado y un vínculo civil que la va a unir con un hombre. Recordemos que el matrimonio, dada la concepción católica y cristiana, va a ser la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear, con el fin de crear descendencia. Una visión bastante poco actualizada quizás, y que hasta el día de hoy, por ejemplo, en el caso chileno, nuestro Código Civil lo mantiene en el artículo 102, por ejemplo. Bueno, ¿qué es esta potestad marital? Definámosla como un conjunto de derechos del marido sobre la persona y los bienes de la mujer. Ojo, conjunto de derechos que tiene el marido, el hombre, el varón, sobre la persona y los bienes de la mujer. ¿Por qué sobre la persona de la mujer? Podríamos llegar a entender, podríamos llegar quizás en un esfuerzo
dentro de si miramos la visión de hoy, siglo XXI, entender un poco ya así los bienes de la mujer, pero que la persona, la mujer, no tenga la capacidad, la dignidad, ni la responsabilidad a sí misma. ¿Por qué tiene que ser el varón el que tome esa facultad? Bueno, va a ser por un hecho, por la condición de incapaz de la mujer. La mujer jurídicamente va a ser considerada una imbecilitas, mal, pero repito, mal, mal traducido como imbécil. En realidad lo que quiere decir es incapaz. Ese aforismo latino quiere decir incapacidad. Claramente se observa que el varón impere sobre la mujer, prescindiéndola y dominándola como dueño, con la misma potestad que él tiene sobre sus sirvientes, y es del orden natural que sirvan las mujeres al varón, porque es de justicia que el más débil sirva al más fuerte. Así habla Juan de Montealegre, siguiendo un poco lo que tiene que ver la tradición de la teoría aristotélica, de que hay personas que nacen para servir a otros o personas más débiles que deben servir a los más fuertes. También hay una concepción o una idea bastante cristiana, bien eh, tirabuzón o tratar de hacer calzar este tema medio aristotélico que señala que así como Cristo es continuador de la es considerado, perdón, cabeza de la iglesia, el marido lo es de la familia. Si Cristo es hombre y es cabeza de la iglesia, quien dirige la iglesia, el marido también, obviamente, quien puede lo más puede lo menos, siendo hombre también debe ser el cabecilla de la familia. Obviamente son conceptos antiquísimos, son conceptos de Edad Media, son conceptos que están presentes en el Renacimiento, son conceptos de Edad Moderna que no tienen nada que ver con conceptualizaciones que podríamos hacer ahora en el siglo XXI. ¿Cuáles son estas consecuencias de la potestad marital? Bueno, varias consecuencias: la reverencia de la mujer hacia el marido, la obligación de servirlo, de seguir su domicilio, ser objeto de reivindicación, tal como un bien que me lo quitan, yo tengo el derecho de que ese bien se me devuelva, de castigarla moderadamente, de seguir, la mujer va a tener por lo menos el derecho de seguir el fuero y la condición del marido. La mujer va a tener el derecho de guardar silencio respecto a ciertos delitos del marido, va a ser incapaz de parecer en juicio sin previa autorización, y el marido obviamente va a ser dueño de los bienes, especialmente los bienes dotales que van a ser parte de la dote, lo que se pague por la mujer para el tema del casamiento. Vamos a ir analizando los distintos aspectos que tiene esta potestad marital a continuación. Vamos a ver los derechos de la mujer frente a su marido. Vamos a ir viendo algunos derechos de a poquito. Primero, la mujer tiene el derecho a la fidelidad del marido. Estamos dentro de lo que es la, esa obligación que mantiene el matrimonio, que es la de que los cónyuges, de que las personas que están unidos por este vínculo, sean fieles, se respeten y se tengan lealtad. La mujer que no es fiel, que no mantiene este vínculo de fidelidad, va a cometer adulterio, que es definido como el acceso que tiene un hombre con una mujer casada sabiendo que lo era. La mujer va a cometer adulterio, solamente la mujer comete este delito y su pena va a ser de un marco de plata y destierro. Puede ser condenada por segunda vez, se le va a doblar la pena. Pero si es por tercera vez, va a ser condenada a 100 azotes y el destierro de un año. Ya no va a haber una pena pecuniaria, sino que va a haber una pena corporal de 100 azotes más el destierro durante un año. Penas que, por lo menos en el caso chileno, no se dieron. La mujer condenada de adulterio no se le dio la pena de azotes, por lo menos. En cambio, el hombre, en cuanto al deber de fidelidad, solamente puede cometer amancebamiento cuando tiene una concubina, o sea, un amante, de manera pública. Si mantiene un amante de manera privada, no comete amancebamiento. Ojo la diferencia. La mujer siempre va a faltar al deber de fidelidad cuando yace con un hombre, independiente que sea público o sea privado. Independiente que se sepa que tiene un amante o que no se sepa que tiene un amante, va a cometer la pena de adulterio y va a padecer
ya sea la multa de un marco de plata y el destierro, o los 100 azotes si es por tercera vez que ha sido pillada en el acto. En cambio, para el varón se requiere que el acto de que tenga una mujer por fuera o un amante sea público. Y en realidad la pena va a ser solamente pecuniaria, o sea, en cuanto a perder la mitad de los bienes que van a caer a nombre del Estado, lo que va a ser doblada en el caso de América. ¿Por qué va a ser doblada en el caso americano? Porque típicamente varios personajes, vamos a verlo después en cuanto al domicilio, que se venían hacia América y se venían con el fin de, obviamente, tener otra familia o conocer otras mujeres aparte de la aventura y el hecho de generar riqueza, etc., se venían hacia América con ese sentido también. Olvidaban a su familia del otro lado y obviamente eh, se daba este tema. La partida 7, 17.1, dice, del adulterio que hace el varón con otra mujer no nace daño ni deshonra a la suya. O sea, el varón prácticamente al tener otra mujer no daña la honra de él, ni la honra de su mujer, ni la honra de su familia. Una noción totalmente machista. Recordemos que las partidas provienen del derecho visigodo, un derecho bastante antiguo, edad media, así que estamos en otra era. También hay una especie de pacto que se puede hacer en las capitulaciones matrimoniales, o sea, cuando se va a celebrar el matrimonio o antes de este, en el cual se puede convenir entre los novios que el varón no tenga una concubina, o sea, no tenga amante, lo que significa que no va a tener que ser fiel a toda costa. O sea, es un refuerzo de este deber de fidelidad que ya por el solo vínculo al matrimonio debería existir. Bueno, existe este pacto y este pacto uno podría desarrollarlo y seguirle la línea de tiempo, recoger el hilo y recoger la línea de tiempo y uno lo encuentra por lo menos en los pactos asirios cuando la mujer y el varón contraían matrimonio en Mesopotamia o en la zona del Tigris y el Éufrates en cierta época en la cual la mujer también podía, que era la mujer elegida, podía convenir con el marido antes del matrimonio de que no tuviera una segunda mujer, sin perjuicio que en el sistema asirio o mesopotámico el marido siempre iba a poder tener una esclava concubina, con las diferencias respecto a la condición de los hijos y cómo quedaba ella si es que el marido, si es que el varón fallecía, pero no tener un amante oficial. Eso es un pacto que viene del derecho asirio. Como les decía, para hacer un parangón respecto a este derecho a la fidelidad, un derecho bastante poco equitativo, poco justo, ya que para la mujer siempre va a existir la forma de declararla infiel y para el varón no, tiene esa salvedad que debe ser público. En Chile prácticamente no se aplicaron estas penas, especialmente a la mujer, esto de los 100 azotes o del marido en el caso de amancebamiento, de la pérdida de todos sus bienes. Prácticamente en Chile no se aplicó por la Real Audiencia, sino que lo que la Real Audiencia hizo, que es una práctica que hasta el día de hoy se lleva y es obligatorio en la ley de tribunales de familia, es tratar de recomponer el vínculo matrimonial. O sea, los jueces de Real Audiencia, los jueces que les correspondía ver estos casos, lo que trataban era de recomponer el vínculo, tratar de solucionar el problema entre las partes y tratar de que el matrimonio prosperara. Algo que hasta el día de hoy se hace, como les digo, en las audiencias de divorcio, donde se exige el, el llamado a que las partes recuperen el vínculo. Eso en cuanto a lo que es el derecho a la fidelidad dentro del matrimonio. Había otra obligación dentro del matrimonio, que es la obligación de vivir en un domicilio común. Las partes, hombre y mujer, deben vivir en el mismo domicilio y no existe esa separación de mutuo acuerdo. O sea, las partes no pueden eh, de, en una conversación decir, ¿sabe qué? Nos vamos a separar, yo me voy a ir a vivir acá y tú te vas a quedar viviendo acá. No, no existe eso. ¿Por qué? Porque
el matrimonio es visto como una unidad humana, social y también una unidad económica. Y se decía que si las ganancias, o sea, lo que va produciendo el matrimonio es común, o sea, se forma esta sociedad conyugal, esta sociedad común de los bienes que se adquieren durante el matrimonio, si esta sociedad va ganando bienes y va ganando bienes para los dos, es porque los cónyuges viven juntos. Si los cónyuges vivieran separados, ya no van a haber bienes comunes y esta ganancia, esta empresa que es el matrimonio que debe generar ganancias, no va a existir. Ahora, esta obligación de vivir juntos, de vivir en el mismo domicilio, es una obligación que le empece tanto a la mujer como también al marido. O sea, ambos pueden reclamar que el otro no esté viviendo en el domicilio. Tanto la mujer puede reclamar respecto del marido como el marido puede reclamar de la mujer. Y esto nosotros lo vemos en las licencias que hay para viajar hacia las Indias, cuando los maridos salen desde España o desde Europa y se embarcan hacia lo que es la carrera de las Indias, deben tener, o por lo menos en la casa de contratación, en algún minuto se empezó a pedir la visación o la autorización de la mujer para que pudiera salir hacia América y abandonar el domicilio común. Hay casos tan especiales aquí en América y casos tan especiales en Chile específicamente, donde incluso si el marido, el hombre, era condenado a alguna pena aflictiva, era condenado a la cárcel, era llevado a la cárcel, la mujer lo podía seguir hasta la prisión y el Estado, el fisco, el gobierno, la autoridad, incluso la llevaba a su costa hacia el lugar donde estaba la cárcel. Hay ejemplos en los procesos de real audiencia donde personajes que son apresados en el sur, en las campañas del sur o que cometen algún delito en el sur y tienen sus mujeres que están viviendo en la zona central, en Santiago, etc. Las mujeres se enteran que está preso en la cárcel de Valdivia o en la cárcel de Concepción, solicitan al gobierno que el gobierno, la autoridad, el gobernador, les pague un viaje y las mantenga en el sur porque deben vivir con su marido. Y eso se hace, el gobierno incurre en esos gastos y las lleva obviamente a donde está el marido preso. E incluso en el caso indígena, los indígenas podían negarse al trabajo en la casa de un español donde no trabajara también su consorte, o sea, su pareja. En el caso, por ejemplo, la mujer podía no aceptar el trabajo incluso obligatorio en una casa española porque ahí no trabajaba el marido, lo cual ya también es bien interesante de analizar. Este derecho, esta obligación, derecho, obligación, porque se puede ver por los dos lados, de mantener el domicilio común, era muy importante, incluso podía dejar de lado las imposiciones, tanto laborales como también del Estado mismo. Aquí vamos a otro derecho, que es el derecho contrario a lo que habíamos visto anteriormente. Este es el derecho de la mujer a no seguir en el domicilio común con el marido. La, el anterior era la unión que debían tener ellos, hombre y mujer, de vivir en el mismo domicilio. Bueno, esta obligación cesa la obligación de vivir en el mismo domicilio cuando surge el divorcio. Y el divorcio va a surgir de dos puntos de vista, del coadvínculo, donde va a cesar eh, la convivencia común, va a haber un privilegio respecto al infiel convertido que es rebelde, o si el matrimonio no se ha consumado y uno de ellos entra en estado de religión. Cuando se quiebra el vínculo, este vínculo, este tipo de divorcio, vínculo, va a dar como resultado este cese de la convivencia común. ¿Y cuáles son las causales para que esto suceda? Bueno, va a ser causal de aquello el hecho de que exista este privilegio pauliano, como se le ha denominado. ¿Qué sucede cuando dos personas se casan y una de ellas es
hereje, arriano o no comulga la religión católica. Cuando uno de ellos no comulga la religión católica, va a hacer una profesión de fe, o sea, va a aceptar la religión católica y va a renegar de su anterior credo. Eso le significa que se va a regir por las normas católicas, apostólicas y romanas que rigen el reino de Castilla, imperante en América y, por qué no decirlo, también en Chile. Si ese personaje que hace la profesión de fe y dice que reniega su religión anterior, vuelve a su religión no católica, va a ser considerado un convertido rebelde. Y en ese caso, su otra parte, ya sea el hombre o la mujer, podrá pedir esta quiebre de el vínculo, ¿ya? Por este solo hecho de no respetar ese acuerdo y volver a una religión que no es la católica, apostólica y romana. Otra causal será que el matrimonio, unión de hombre y mujer, no se ha consumado todavía, no ha existido la consumación del vínculo y uno de ellos decide entrar en un monasterio, decide convertirse al sacerdocio, etc. Al no haberse consumado ese matrimonio, no existirá el vínculo y por tanto podrá pedirse el divorcio, cesar el vínculo y cesar la convivencia en común. También habrá otro tipo de divorcio que va a poner fin o quebrar el derecho de cohabitación. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando uno de los cónyuges o consortes entren en religión con acuerdo del otro, ya sea la mujer o el marido, por acuerdo, por conversación entre ellos, uno de ellos quizás quiera entrar a un convento, quiera volverse sacerdote y como existe esta venia, va a cesar ese derecho a cohabitar. Si alguno de ellos tiene un lapso de herejía, por ejemplo, alguno de ellos tiene un lapso o un periodo de tiempo en el cual eh, se une a una logia, a una secta o a otra religión, también va a cesar no la convivencia común, no el vínculo, pero sí ese derecho a cohabitación. Si alguno de ellos, ya sea hombre o mujer, provoca al otro para que cometa delitos graves, sucederá lo mismo. Si comete alguno de ellos se vicia, o sea, algún hecho que en lo que sería el día de hoy violencia intrafamiliar que ponga en peligro la vida del otro, también va a cesar ese derecho a cohabitación. Si alguno de ellos tiene una enfermedad contagiosa como la lepra, como el sífilis, podríamos, si lo vemos en esta fecha sería como el COVID, pero no. Si alguno de ellos tiene lepra o sífilis, podrá también terminarse ese derecho a cohabitación. Si se comete adulterio consumado, ojo, la que comete adulterio es la mujer, en este caso será un derecho del varón, si conoce, si sabe que la mujer y la mujer es sentenciada y porque cometió adulterio y se comprueba, porque un adulterio consumado, podrá también cesar la cohabitación. Y hay un caso especial en el cual el marido se compromete a no cambiar el domicilio y éste lo cambia. Son casos, por ejemplo, que ocurrieron aquí en la Capitanía General de Chile, donde de repente llega un oidor de la Real Audiencia que es establecido aquí en Chile y él venía casado y su mujer acepta ya que se venga a Chile, pero solamente acepta eso y luego es trasladado a otra audiencia. Y la mujer decide no seguirlo y le dirige una carta al rey y le dice que no puede seguir a su marido y que por favor al marido no lo cambien de audiencia porque ella está establecida con él aquí en la Capitanía General de Chile, en la Real Audiencia de Chile y no desea irse con él para allá y además invoca este derecho al vínculo y a la unión de domicilio que exige el vínculo matrimonial y hace que este oidor, su mujer, logre que este oidor permanezca en la Real Audiencia de Chile y no se cambie a otra Real Audiencia a la cual iba asignado.
otro derecho dentro del matrimonio que involucra tanto a la mujer como al hombre, pero en este caso más afecta a la mujer. Vamos a ver por qué. Es el derecho al débito normal, o sea, al hecho de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Este es un deber recíproco, ya lo dijimos, es un deber que compete a los dos, pero, ojo, hay hay un, quizás una especie de privilegio respecto a la mujer, si se quiere ver desde ese punto de vista. Primero, la mujer puede negarse a mantener el débito normal dentro del matrimonio, o sea, mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Primero, si es que no hay una bendición nupcial, si es que el matrimonio no está bendito, esta unión no está bendita, puede negarse. Cuando se pide de manera innatural, o sea, de otra forma que las concebidas típicamente para realizar el acto sexual. ¿Cuáles son las maneras naturales que el sistema en aquel tiempo, el sistema castellano reconoce en ese tiempo? Son acostado, de pie, sentado, de lado y solamente de manera urgente y si es no habitual, retrosurum mori brutorum, o sea, de manera brutal o de manera más fuerte. Pero solamente si es de manera urgente, si es que sucede solamente por una urgencia y que no sea habitual, se entenderá que es natural. Todas las otras formas serán consideradas no naturales o innaturales y podrán dar lugar a que la mujer, típicamente, se niegue a realizar el débito. También la mujer podrá negarse en el caso de embarazo, ya que puede producir daños al feto. En el caso de la mujer se encuentre menstruando, ya que existía la creencia que si se mantenía relaciones sexuales mientras la mujer se encontraba sangrando, podía dar como resultado el engendramiento de algún monstruo. Y no era bien visto aquello en la población. Y también en ciertas fechas religiosas se podrá negar este débito normal dentro de lo que es el matrimonio. Este es uno de los derechos también y algo que también afecta bastante a lo que es la mujer, ya que podemos considerarlo también como una especie de privilegio respecto a lo que ella puede negarse en algún minuto respecto al varón. La mujer también tenía, y esto es obvio, esto lo debemos pensar como obvio en nuestro siglo XXI, pero a veces no resulta ser tan obvio, por eso tenemos las causas de violencia intrafamiliar, por eso tenemos tantas eh, compañeras o mujeres que han sido agredidas. Bueno, existía el derecho a un buen trato de parte del marido. El marido tiene derecho en este tiempo a corregir suavemente a la mujer. El problema es que la ley y la normativa de ese tiempo decía corregir suavemente a su mujer. ¿Y qué se entiende por suavemente? Bueno, los tratadistas, los que hacían doctrina, los juristas, empezaron a dialogar respecto a qué se entiende por suavemente. Bueno, algunos decían que azotarla, encadenarla, retenerla y golpearla era dentro de ese derecho que podía tener el marido y era considerado un tratamiento suave. Bueno, déjenme lugar a dudas. Yo no sé si lo veo también con ojos de hoy, esa tradición de hace mucho tiempo, pero yo creo que independiente de los tiempos que sea, no se puede azotar a alguien, no se puede encadenar a alguien, retener a alguien o golpear a alguien porque sí, simplemente. Eh, es mi pensamiento muy personal. En el caso de que ocurra la sevicia, o sea, que ocurra un atentado grave contra alguno de los cónyuges, o sea, una violencia tan grave que peligre la muerte, ese cónyuge podrá pedir asistencia a la justicia. ¿Y la justicia qué le dirá? La justicia le dirá que pueda irse a una casa de acogida honrada, así se estilaba, o sea, que la acojan en una casa, podrá darle el privilegio de que la afectada, típicamente la mujer afectada por violencia, pueda huir, irse de ese domicilio y podía esa mujer, pongamos el caso de que la mujer es la violentada, porque estamos viendo el caso de la mujer, podía
incluso excepcionarse de que su marido la vindicara. O sea que, porque el marido podía pedir que la mujer se devolviera. O sea, devuélvete a tu hogar porque te corresponde tener el domicilio común conmigo. Pero ella podía excepcionarse ante el tribunal y decir, yo no voy a volver porque él me provocó daños tan graves que me causa, que corrió peligro mi vida. Y puede establecer la excepción de sevicia. ¿Ya? Esto, como les decía, es un derecho que debiese existir siempre, pero estamos analizando situaciones que ocurrieron siglos XV, siglo XVI, siglo XVI, sí, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, incluso XIX, y por qué no decirlo también siglo XX y XXI. Debemos tener siempre eso pendiente. Otro derecho que también la mujer tiene es el derecho a disfrutar de los honores del marido. ¿Y eso qué significaba? Que la mujer asume el mismo rango del marido. O sea, si la mujer es plebeya y el marido es conde, no sé, ella pasa a ser condesa. O sea, tiene los mismos honores y los rangos, sube de calidad. Y ese honor al cual sube de rango, ese estratos honorífico, los va a conservar incluso aunque ella sea viuda, aunque el marido se muera y ella quede viva, lo va a conservar todavía. Ahora, si su marido tiene menos rango que ella, seguirá la misma norma, o sea, bajará de rango, porque siempre va a seguir al marido. El derecho dice, derecho a disfrutar de los honores del marido. Por tanto, si el marido tiene un grado más alto, un título honorífico alto, más alto que ella, va a ganar. Si tiene el marido un título honorífico más bajo que ella, va a bajar y perder ese título. Es una apuesta. También la mujer tiene el derecho a ser socorrida en las enfermedades. Este derecho también es recíproco. Tanto hombre como mujer dentro del matrimonio tienen derecho a ser socorridos entre ellos. El deber de socorro mutuo. La partida 427 señala, si alguno de los que fuesen casados cegase o se hiciese sordo o contrecho o perdiese sus miembros por dolores o por enfermedades o por manera cualquiera, por ninguna de estas cosas, ni aun que se hiciere caso, no debe el uno desamparar al otro por guardar la fe y lealtad que se prometieron en el casamiento. Antes deben vivir en uno y servir el sano al otro y proveerle de las cosas que menester les fueren según su poder. Podemos sacar de ahí el derecho de alimentos, que podemos analizar más concentradamente en otra ocasión, y el derecho a socorro mutuo. O sea, ambos cónyuges en esta relación matrimonial tienen el deber de socorrerse entre sí, ya sea tal como dice la bendición católica en salud y en enfermedad. También hay un derecho de la mujer respecto a lo que son los alimentos. Los alimentos, o sea, esta manutención de los cónyuges, el deber de mantenerse económicamente entre sí, va a ser igual para los dos. O sea, uno y otro son una comunidad de bienes en el matrimonio, hombre y mujer. Y a la vez, como es una comunidad de bienes, también, como esto es parte económico, el derecho a alimentos tiene una parte económica y una parte no patrimonial, eh, es un deber derecho que les corresponde a ambos. Por eso son congruos, depende, van para ambos lados. ¿Cuál es la fuente de este derecho a los alimentos? Bueno, los tratadistas de ese tiempo discutirán si la fuente de los derechos de alimentos, este derecho a mantener al otro, viene del matrimonio mismo, del vínculo o de la dote, o sea, de lo que se le da al marido por la mujer, ese pago que se debe dar a la familia para que la mujer pueda casarse. Discuten. Al final, la mayoría llega a la conclusión que es el matrimonio y no la dote, pero bueno, hay de todo si ustedes quieren buscar información. Pero bueno, en el caso especial de divorcio, este derecho de alimentos se va a mantener. O sea, se puede romper el vínculo, pero el derecho a alimentos, el deber de mantener al otro y el derecho que tiene ese otro de que lo mantengan, va a
existir pese a que se declare el divorcio. El caso, por ejemplo, de Toesca con Manuelita Fernández en Chile. Toesca siguió manteniendo a su exmujer pese a que logró o se encontraba separado de ella. La siguió manteniendo, siguió dándole lo que era necesario para su subsistencia conforme a su rango social. Solamente los alimentos cesarán, dejarán de darse cuando haya, uno, negación al acceso carnal, ya lo vimos, si no, el débito debe ser normal, es un derecho que tienen los cónyuges entre sí dentro del matrimonio, pero si hay una negación injustificada, no las negaciones que vimos, injustificada, va a dar lugar a que no se le mantenga y no se le den alimentos. Si la mujer no sigue al marido, también se le puede negar esos alimentos. Y habrá solamente un cese parcial, se le van a dar solamente los alimentos o lo indispensable para que ella pueda vivir y mantenerse conforme a su estatus social cuando la mujer fuera considerada adúltera. Ojo, no, pese a que es adúltera, pese a que engaña al hombre, la mujer no pierde ese derecho de alimento, sino que lo va a perder parcialmente. Igual va a poder exigir la mantención de su marido, pero respecto a los bienes que sean necesarios para ella. Otro derecho de las mujeres es a no realizar tareas innobles. O sea, solamente las mujeres podrán hacer las tareas propias que sean de su rango de nobleza e hidalguía. ¿Qué puede hacer típicamente la mujer? Lo tratarán también los tratadistas y juristas de aquel tiempo. El lavado de los paños de la mesa, las sábanas del lecho y demás asuntos domésticos. La mujer se encargará de la casa, típicamente. En esa visión tan machista, sigo recalcándoles que estamos en épocas muy antiguas y que por eso nosotros debemos verlas como históricas, aunque veamos ejemplos que al día de hoy se repitan. Vamos ahora a otro tipo de derechos que son los derechos patrimoniales de la mujer y vamos terminando a poco este video que ya se ha hecho un poquito muy largo. ¿Qué tiene? La mujer tiene derecho a la representación del marido. La mujer es incapaz. Ya lo vimos al principio, la mujer es incapaz y por tanto siendo incapaz necesita de la protección del marido para poder llevar adelante sus acciones, tanto judiciales como las acciones en la vida del derecho. Necesita esa representación ya que la mujer es lo mismo que pensar que nosotros estamos dialogando ante un niño, ante un labriego, ante una persona ignorante de la ley. Ese es el pensamiento de ese tiempo. Ojo, ella no podía actuar sola, salvo que engañase al otro, salvo que se disfrazara de hombre, dicen algunos juristas de ese tiempo. Si se disfrazaba de hombre y engañaba al otro, podía estar sola, o en contadas excepciones. Por ejemplo, podía actuar con beneficio de inventario, o sea, podía aceptar algo, pero con el beneficio de no aceptar las deudas, o de revisar las deudas, o si tiene un poder del marido, o si el contrato es útil para ella o el marido. Si el contrato llega a ser útil para ella o el marido y actúa sola, va a ser válido ese acto. De lo contrario, no. La mujer tendrá derecho a intervenir en la enajenación de bienes de los gananciales, o sea, los bienes que son comunes. El marido es dueño de los gananciales. El marido es el jefe de esa sociedad, es el jefe de la sociedad económica que se forma dentro del matrimonio. En el caso chileno será el jefe de la sociedad conyugal. Pero siendo sociales carece de las facultades completas. ¿Por qué? Porque debía pedir la autorización de la mujer para vender los bienes propios de ella. Los bienes propios de ella deben ser vendidos por el marido, pero con autorización de la mujer. Ahora sabemos que esa autorización se puede dar igual por medio de los subterfugios, por medio de la intimidación, etc. La mujer podía pedir ante la justicia protección para que su marido no vendiese todos los bienes. Algo así como la declaratoria de bien familiar podría ser en el día de hoy. Otro derecho, la mujer tenía derecho a impetrar medidas respecto a los bienes dotales. Los bienes de la dote, ese dinero o esos bienes que se dan al marido por la familia de la mujer para que ésta se case y tuviera un peculio, un patrimonio, no pasan a ser de propiedad del marido propiamente tal.
generalmente el marido era un usufructuario, o sea, él obtenía frutos de eso que iban a la sociedad conyugal, o sea, a la sociedad matrimonial. Y esos frutos o ese producto, esa ganancia que se sacaba de esos bienes dotales, se usaba para aliviar las cargas del matrimonio. Entonces, la mujer podía pedir en algún minuto que se protegieran esos bienes dotales, esos bienes que le dio la familia para ella, pero que administraba el marido y que sacaba estos réditos, estos productos para el matrimonio, por alguna mala administración del marido, por ejemplo, en algún minuto. Eso en cuanto a lo que son los bienes patrimoniales, o sea, los derechos patrimoniales que podríamos ver respecto a la mujer en el matrimonio. Como conclusión, bueno, si uno analiza el caso chileno en cuanto a las normas actuales que rigen la familia, el matrimonio, la sociedad económica que se forma dentro del matrimonio, bueno, las normas chilenas del siglo XXI, que todavía siguen vigentes, pero que son parte del Código Civil, que viene del año de mediados del siglo XIX, entra en funciones o en vigor en 1857, mantiene prácticamente las normas o las ideas o los principios que hemos eh, estudiado o repasado de manera muy laxa el día de hoy. Eh, es cosa de leer el artículo 135 del Código Civil, que es totalmente distinto al artículo 303 del Código Civil, por ejemplo, del Perú, donde el marido no es jefe de la sociedad conyugal, el hombre no es jefe de la sociedad conyugal, sino que se establece una sociedad en que ambos, hombre y mujer, pueden participar en la administración de los bienes y no tienen esas trabas tan importantes como las que tiene en Chile, donde tenemos prácticamente una mujer sujeta a la potestad marital en el mismo concepto que vimos al principio, solo que sin ser el marido dueño de la persona de la mujer, gracias a Dios, no es dueño de la persona de la mujer, pero sí es dueño de los bienes que forman parte de ese matrimonio. Eso es lo que quería contarles, lo que quería de alguna manera hacerles partícipe, a ver si les puede ayudar en algunos estudios, en algunas materias. He querido prepararlo para que a veces ustedes me piden videos, yo los dejo invitados a que revisen los otros videos que tenemos sobre derecho indiano y sobre otras materias que tenemos acerca de la historia. Les agradezco y bueno, a disposición de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado y gracias, dejen su comentario y pónganle suscribir al canal para seguir subiendo y seguir dando material.